Hola, buenas tardes, hermanos. Es un gusto verlos nuevamente en Casa de Manuel. Están reflexionando un poco en los temas que hemos visto, pues me llevó a reflexionar y dije, ¿cómo es que Dios, pues me llevó hasta Chimalhuacán, que es donde vivo hace 22 años, y cómo es que pues nos permitió vivir enfrente vivimos enfrente de ellos. Entonces, pues empecé a pensar cómo es que yo conocí de Dios, cómo escuché las buenas nuevas. Y digo, pues fue a través de mi hermana Dalila. Y eso me llevó a pensar, ¿y a ella quién le dio las buenas nuevas? Y recordé que ella nos ha compartido que un misionero que venía de Estados Unidos fue quien llegó a Oaxaca, de donde es ella. Y ese misionero de Estados Unidos le pudo dar a ella a sus hermanos. Y pues ahí veo la importancia que tiene el que la iglesia envíe misioneros para cumplir la misión. Porque seguramente si este hermano no hubiera ido a Oaxaca y no hubiera compartido con la hermana Dalila, pues seguramente ella tampoco nos hubiera podido compartir. Y entonces, ¿cómo hubiéramos conocido de ese mensaje? Entonces, pues bueno, sabemos que eso viene desde el apóstol Pablo, que él fue el que dio inicio a toda esta cuestión de las misiones. Y pues doy gracias a Dios de que existen, porque solamente así ustedes y yo hemos conocido al Rey de Reyes, ¿no? Y entonces, pues bueno, les pido que vamos a leer en voz alta ahí desde donde estemos. Vamos a darle lectura a un en Romano 10, 14, que ya lo tenemos en pantalla. Me gustaría que todos le diéramos lectura, sí, así en voz alta. A la de 3, 1, 2, 3. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo ¿Y cómo creerán creerán en en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Predicarán si no fueren enviados. Sí, hermanos, entonces ahí vemos que la importancia, ¿no? ¿Cómo conocerán si no han escuchado de él? ¿Cómo le invocarán? Y ahí vemos la importancia que es que misiones se lleve a cabo y además que es un mandato que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces les pido que oremos por nuestro tiempo, por este tiempo que vamos a tener y pues les pido. Padre bendito que estás en los cielos. En esta tarde, Padre, te damos muchas gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad. Padre, pues en esta tarde, Señor, ayúdanos a entender, Padre, que tu deseo es que todas las naciones conozcan de tu nombre y que te adoren. Padre bendito, ayúdanos a entender esto, Padre. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, pues utilices a mi hermano pastor para que él es de ti, Padre mío. Te doy muchas gracias por este tiempo, Padre, y prepara nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar y entender tu palabra que es viva y eficaz. Padre bendito, que en este tiempo que vamos a tener para adorarte, tu nombre sea glorificado, Señor, y que el Espíritu Santo, Padre, nos ayude a entender y nos ayude a darnos convicción de lo que tú quieres de nosotros, Padre bendito. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y con esto, hermanos, pues les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias, mi hermana Lolita. Y bien, pues hemos estado en estos domingos con una serie de mensajes. Ya tiene casi, creo que es el quinto hablado acerca de la iglesia y su función en el mundo. Vemos que la iglesia existe para dar gloria al Señor y ese es su propósito principal. Y para poder dar gloria al Señor, pues tiene que llevar a cabo una misión. Y voy a empezar a compartir pantalla para
las diapositivas. Entonces, ustedes me dicen si se ve. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ok, ahí se ve, hermanos. Perfecto. Entonces estamos hablando que de la misión y específicamente hablamos que la iglesia tiene 3 tareas específicas que realizar en la misión. Hablamos de poder evangelizar, eso es las buenas noticias, poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hablamos que eso es muy importante, ¿verdad? Hablamos también de hacer discípulos, hablamos de que las personas que han aceptado a Jesús, que han creído el Evangelio, necesitan pasar por un proceso de crecimiento espiritual, de aprendizaje, y eso lo llamamos hacer discípulos. Es una tarea, muchas tareas que Dios nos ha dejado para cumplir la misión. Y la tercera tarea es enviar discípulos a los no alcanzados. Esa es otra tarea muy importante, que no solamente Dios está pensando en gente como usted y como yo, a veces nosotros nada miramos a personas como nosotros, pero Dios es un Dios diverso, Él creó a todas las razas, a todos las etnias del mundo, y Él piensa de una manera global, ¿verdad? Y tenemos que ver el mundo y empezar a mirar la misión como Él la ve, y enviar discípulos a aquellas personas que pensados. Ahorita vamos a ir desglosando todo esto. Aprendimos que dentro de estas 3 funciones, creo que una de las tareas fundamentales, y para mí creo que es la principal, es el corazón de la Gran Comisión, es el discipulado. Y tomamos tiempo para hablar 2 domingos acerca del discipulado y la misión, porque es muy importante esto, hacer discípulos. Hacer discípulos es fundamental en la misión porque el éxito en la misión dependerá del tipo de discípulos que estemos formando. Quienes hacen la misión son los discípulos, y estamos hablando de aquellos que están ya transformados, cuando su vida está siendo transformada a la imagen de Jesús, que están aprendiendo, que están viviendo en santidad, que están conociendo cada vez más al Señor, y esas personas que conocen al Señor se enamoran tanto de Dios, se apasionan tanto de Dios, que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de obedecer a Dios. Y son aquellos que van a compartir su fe con las personas que le rodean de manera natural, no, sino que ellos de manera natural comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero también esos son los discípulos los que van a las misiones, ¿verdad? Los que pasan del otro lado del mundo a predicar el Evangelio a otras culturas, a otras etnias, por la pasión, por el amor que tienen al Señor. Entre más conozcamos al Señor, obviamente más pasión, más interés vamos a tener en su misión. Pero la clave está en el discipulado, y el discipulado es parte de ese enamoramiento, de ese crecimiento para poder conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces el éxito depende mucho de ese tipo de discípulos que estemos formando. Hablamos de otro punto, del evangelismo y la misión, que fue el tema de hace 8 días. Hablamos que el evangelismo es predicar el evangelio, y el evangelio es nada más, significa buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Están centradas en Jesús y en su obra redentora en la cruz. Nosotros como hijos de Dios, como gente que ya hemos aceptado a Jesucristo, que hemos creído en Él, que hemos entendido en qué consiste el Evangelio y lo hemos hecho nuestro, tenemos ahora la responsabilidad de compartirlo con otros. Y el evangelismo es importante, hermano, en la misión, porque es el medio que produce el nuevo nacimiento, dejando lista a una persona para ser discipulada. Recuerden que no podemos discipular a una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido hecha hija de Dios o hijo de Dios. No podemos discipularles. Primero necesitamos que nazcan, que crean en Jesús, que le acepten como su Señor, como su Salvador. Y cuando ellos, Dios transforma su corazón y deposita el Espíritu Santo en su corazón, en ese momento ellos están listos para seguir aprendiendo, para seguir creciendo espiritualmente, pero no podemos empezar ese proceso si no han nacido de nuevo. Y ese nacimiento espiritual lo logramos solamente por medio del evangelismo, ¿no? Jesús hace que este milagro se convierta en realidad cuando la persona decide creer en el evangelio. Por eso es importante predicarlo,
La responsabilidad que usted y yo tenemos es de anunciarlo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y vuelvo a repetir, es de manera natural. Entre más una persona conoce a Dios, entre más está enamorando de Dios, o sea, es discípulo genuino de Cristo, va a estar compartiendo de manera natural con los que le rodean quién es Jesús, porque es inevitable ver que no haya cambios en su vida y la gente se va a dar cuenta. Entonces van a preguntar y en ese momento la persona de forma natural está compartiendo el evangelio con las personas que le rodean. Es importante el evangelismo por esa razón. Y hoy vamos a ver, hermano, el último tema de esta serie que se llama el envío y la misión. Hablamos del evangelismo, hablamos del discipulado y ahora nos toca hablar acerca del envío de discípulos a los no alcanzados. Y la pregunta que tengo ahí en la diapositiva es, ¿por qué la iglesia tiene que enviar discípulos a los no alcanzados? Esa es la pregunta que vamos a responder durante este sermón, y vamos a estar viendo algunos puntos o unas cosas muy interesantes acerca de por qué tenemos que enviar a nuestros discípulos a las naciones, a los no alcanzados. Y el primer punto que puse ahí, hermano, necesitamos enviar discípulos a los no alcanzados porque es el deseo del corazón de Dios. Eso no es la idea de una religión, no es la idea de un líder religioso. Eso es lo que la palabra de Dios enseña claramente, y comienza hablándonos de un Dios que tiene en su mente a todas las naciones, a todos los grupos étnicos, que no es exclusivo de un solo grupo étnico, sino que Él ama a todo el mundo. Él los creó y Él quiere la salvación de todos. Y tan importante es esto, hermano, lo vamos a ver, que el deseo del corazón de Dios es que la gente sea salva, y por amor Él decidió enviar a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al mundo. Y vamos a aprender a qué vino Jesús al mundo. Y la palabra clave del día de hoy es enviar. La palabra enviar es un misionero, es una persona que tiene un encargo importante que realizar, es un apóstol, es lo que significa la palabra enviado, ¿verdad? Un apóstol, un misionero que tiene una misión, ¿verdad? Que cumplir, que realizar, por eso ha sido enviado. Y el primer enviado que podemos ver ahí en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, si pueden buscar y tienen en sus Biblias San Juan 3, 16 y 17, nos podemos dar cuenta de esta importancia, y pongan atención a la palabra envió, enviar o envío, porque eso es lo importante de estudiar el día de hoy. Vamos a ver aquí en San Juan 3, 16, que es nuestro Señor el envío de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios, estamos hablando de Dios Padre, al mundo. El envío está basado en el amor de Dios. Dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el propósito por el cual Dios Padre envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo. Su base de envío es el amor. Pero fíjense, el versículo 17 dice, porque no, y ahí está la palabra clave, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Aquí vemos que el Señor, Dios Padre, envía a su Hijo Jesucristo al mundo por amor, ¿verdad? Lo envía para salvarnos. Ese es el objetivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino, a salvarnos, enviado directamente de Dios. En 1 de Juan 4, del 9 al 10, la palabra del Señor, si usted tiene Biblia, búsquelo rápidamente. Si no lo tiene, escuche. Yo voy a darle lectura a este pasaje de la Escritura en 1 de Juan 4, del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, y otra vez la palabra aparece, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Muy similar a lo que se dice en San Juan 3, 16 y 17, pero ahora lo estamos viendo en otra carta que es 1 de Juan capítulo 4, del 9 al 10. Y dice en el versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y fíjense, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente tenemos algo similar al de San Juan 3:16, pero nos habla de que Dios Padre, motivado por el amor que tiene hacia los perdidos, hacia las personas de este mundo,
y no quiere que se pierdan, dice que envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a salvarnos. En otras palabras, el amor fue lo que motivó a nuestro Señor el enviar a su Hijo a este mundo, pero Él lo envió con una misión, y era la misión de salvarnos y la misión de hacer discípulos, como ya lo hemos estudiado anteriormente. Entonces, podemos decir que la iglesia que ama, o sea, que ama a Dios, que conoce a Dios, que es amor, va a amar a Dios, va a amar al perdido también, y esa va a ser la base para que ella pueda enviar a sus mejores hombres a los no alcanzados. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que imitar a Dios Padre como lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo compartirles en esta sección. Ustedes en casa, si gustan aprender más acerca de cómo fue que el Señor Jesucristo llegó a este mundo, se hizo hombre y toda la misión que Él realizó, lo pueden complementar con Filipenses 2, del 5 al 8, y termina diciendo que el sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que haber el sentir en cada creyente, ¿verdad? Que Él estuvo dispuesto a desprenderse de su gloria, de su reino, hacer un viaje del cielo a la tierra para poder salvarnos. Ese es el sentir que usted y yo como iglesia debemos tener, y por esa razón la iglesia tiene que enviar discípulos a los no alcanzados. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El envío y la misión, seguimos y estamos tratando de responder la pregunta, ¿por qué tenemos que enviar discípulos a los no alcanzados? Ya vimos por qué es el deseo del Señor y ese es lo que hay en su corazón, y Él envió a nuestro Señor Jesucristo. Otra razón es porque Cristo envió a sus 12 discípulos al mundo. Si ustedes leen San Juan 17, 18, son versículos muy conocidos, pero la palabra de Dios dice, como tú me enviaste, otra vez, la palabra clave es el envío. Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los he enviado al mundo. Nuevamente están las dos palabras. Dios Padre envía al Hijo y el Hijo viene aquí a salvar, viene a discipular, y una vez que ha discipulado, terminado su obra de discipulado, termina la misión enviando a sus discípulos a las naciones. San Juan capítulo 20, versículo 21, habla lo mismo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, y vuelve a confirmar la verdad del versículo anterior. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es importante entonces enviar discípulos, porque esta es la voluntad de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo así lo hizo, y eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden que vamos a enviar a gente de las naciones motivados por el amor, ¿verdad? El amor de Dios hacia Dios y el amor hacia el prójimo, hacia el amor hacia el perdido. Eso es lo que va a respaldar absolutamente todo. Otra razón más, el por qué tenemos que enviar discípulos a las naciones, es porque Cristo nos dio el mandato de enviar. Cristo mandó a su iglesia enviar discípulos a todas las etnias de este mundo. Vamos a la gran comisión, ustedes la conocen en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones ahí, pues a veces nosotros cuando la leemos tenemos en nuestra mente lo que son los países, ¿verdad? Zonas geográficas, países geográficos, pero cuando usted va al griego, la palabra se refiere a etnias, no a países como lo que conocemos, sino a grupos étnicos específicos. Y para hablar un poquito de esto, pues usted, nada más para que se dé idea, nuestro país tiene aproximadamente entre 67, 68 etnias. O sea, estamos hablando de que el pueblo mexicano está compuesto por 68 grupos diferentes étnicos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la diversidad que hay. China tiene infinidad de etnias, la India, o sea, a pesar de que es un país, dentro de ese país hay muchas etnias, y dentro de ese país hay etnias que no tienen acceso al evangelio, y a ese lugar es donde nosotros tenemos que ir. Porque el Señor Jesucristo en el mandato a la iglesia nos ha dicho, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, en cada grupo étnico tiene que haber esa responsabilidad de la iglesia. En Hechos 1:8 nos enseña claramente ahí que la misión la tenemos que hacer de manera simultánea, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que es nuestra ciudad, donde vivimos. Dice, en toda Judea, que es obviamente nuestro estado, nuestro país, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Nuestro continente es Samaria, y lo último de la tierra son las etnias no alcanzadas.
Esos son los lugares donde el Señor ha enviado a su iglesia a ser discípulos y donde tiene que enviar a sus mejores hombres a ser discípulos. Entonces, estamos viendo las razones por las cuales tenemos que enviar discípulos a los no alcanzados. El apóstol Pablo entendía la importancia de ir a los no alcanzados. Cuando hablamos a los no alcanzados, estamos hablando de aquellas personas que no tienen acceso al evangelio, es decir, en esas etnias no saben que Jesucristo vino al mundo, no saben que existe Jesucristo. En esas etnias no hay cristianos, en esas etnias no hay iglesias y en esas etnias no hay una parte de las escrituras traducida en su propio idioma. Esos son los no alcanzados. Y en este mundo hay muchísimas etnias que no tienen eso, no tienen acceso al evangelio. Hablamos de nuestro país, en nuestro país hay etnias todavía que no tienen acceso al evangelio, pero la mayor parte de estas etnias se encuentra en Asia, ¿verdad? En una ventana que se le denomina la ventana 1040, y en esos lugares donde está Irak, Irán, todos esos países, Afganistán, donde la mayoría son musulmanes, ahí hay difícilmente acceso al evangelio, y hoy en día hay etnias donde no tienen el evangelio, no hay cristianos en ese lugar, y el Señor nos manda a ir a esos lugares. El apóstol Pablo lo entendía muy bien por lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 20-21. Fíjense qué había en el corazón de Pablo. Dice, y de esta manera me esforcé. Me encanta cómo lo dice aquí Pablo. De esta manera me esforcé. Hermano, llevar el evangelio, hacer discípulos a las etnias no alcanzadas requiere de un gran esfuerzo. No es fácil, no es sencillo y se requiere de esforzarnos. Y Pablo dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Dice, fíjense, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Pongan atención aquí. A aquellos a quienes nunca les fue anunciado, acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él, entenderán. Claro que el apóstol Pablo entendía de qué se trataba la misión, y la misión no tenía que ver nada más con predicar el evangelio a judíos como él, sino tenía que ir a lugares donde nunca habían escuchado del Señor. Ellos no pueden ser salvos porque pues ni siquiera saben que Jesús existe. Entonces necesitamos enviar a los mejores discípulos a esos lugares para que puedan predicar el evangelio y así en esos lugares puedan haber creyentes también de Jesús, seguidores de Jesús. Esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia y el apóstol Pablo lo entiende a la perfección y se esfuerza, da el 150% de lo que él es para lograr alcanzar esta misión que Dios Padre le había dado. Entonces aquí lo que tenemos, hermano, pues básicamente son las razones por las cuales nosotros tenemos que enviar discípulos a los no alcanzados. Ahora vamos a ver por qué es importante enviarlos, ¿no? Ya vimos razones y vamos a ver la salvación y la importancia del envío. Y el versículo con el que inició nuestra hermana Lolita es uno de los pasajes que escogí también para enseñar en esta tarde, y es el de Romanos capítulo 10, del 13 hasta el versículo número, me parece que es 16. Y lo que vamos a hacer es darle lectura, voy a darle lectura rápido, y vamos a tratar de explicar este versículo y la importancia que tiene que ver la salvación con el envío de discípulos a las naciones. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer las personas que no conocen a Jesús, lo único que tienen que hacer para poder ser salvadas es invocar el nombre precioso de Cristo. Es lo único. O sea, es sencilla la salvación, no hay que hacer grandes cosas para salvarnos, como algunas religiones lo enseñan, que tienes que hacer penitencias, que tienes que hacer tantísimas cosas para alcanzar salvación. La salvación en Cristo Jesús es por gracia. La salvación Dios te la regala porque Jesucristo ya vino a morir por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es creer e invocar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que la salvación es fácil. Entonces, si una persona en una etnia no alcanzada queremos que sea salvo, pues esta persona tiene que invocar el nombre del Señor. Pero fíjense lo que dice. Aquí está, hay una serie de preguntas que una te lleva a otra, una te lleva a otra, hasta el punto donde nos habla acerca de la importancia del enviar para que la gente sea salva. Dice, ¿cómo pues invocarán?
O sea, que es lo único que tiene que hacer la persona para ser salva, invocar. Pero dice, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? O sea, es imposible, ¿verdad? Tiene primero que creer para poderle invocar. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? Para creer tienen que oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra del Señor. Y después sigue la secuencia de preguntas. Y ¿cómo irán sin haber quien les predique? Para que ellos escuchen a alguien, tienen que escuchar el mensaje de alguien, de un predicador, de alguien que anuncia el evangelio. Pero la última parte es interesante, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Para que alguien vaya a esos lugares tienen que ser enviados. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Si queremos que una persona en una etnia no alcanzada llegue a ser salvo, la iglesia tiene que asumir responsabilidad de esa etnia y enviar gente a esa etnia para que prediquen, para que ellos escuchen, para que ellos crean y para que al creer ellos puedan invocar y pueda darse la salvación. Eso es lo que este versículo nos enseña y termina diciendo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces aquí tengo el versículo desglosado. Para que un hombre perdido llegue a ser salvo, tiene que invocar el nombre del Señor. Recordemos que solo Dios salva y el medio es nuestro Señor Jesucristo. Es el medio de salvación para el ser humano. Entonces, para invocar tienen que creer. Para creer tienen que oír. Recuerda, el oír viene por la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y para oír tienen que haber alguien que les predique, un enviado. Y para que alguien les predique, la iglesia tiene que asumir responsabilidad enviando a los discípulos. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted quiere que una persona, o sea, obedecer al Señor, que una persona de otra etnia donde no hay evangelio, de verdad sea salva, tenemos que asumir responsabilidad y enviar de nuestros discípulos a esos lugares a predicar el evangelio para que en esos lugares, en esas etnias no alcanzadas, haya también discípulos que clamen al Señor. Y lo hacemos porque es el mandato de Dios y es la responsabilidad de la iglesia. Entonces ya vimos qué tiene que suceder para que una persona en otras etnias pues puedan creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y asumimos nuestra responsabilidad como iglesia. En esta tercera sección del mensaje quiero hablar específicamente de un ejemplo de cómo podemos enviar. Ya vimos que es importante enviar discípulos a las naciones, vimos varios ejemplos, nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el mandato que dio a la iglesia, el apóstol Pablo. Ahorita vemos que para que una persona sea salva tenemos que enviar discípulos, pero ¿cómo le hacemos? Y la Biblia nos da ejemplos. Hay una iglesia modelo y es la iglesia de Antioquía que nos enseña cómo tenemos que enviar a nuestros discípulos a las naciones. Y lo que vamos a aprender en esta sección son las características de una iglesia enviadora de discípulos a las naciones. Y vamos a tratar de identificar estas características y compararlas con la iglesia cristiana bíblica. A ver si tenemos esas características, nos hace falta trabajar en ellas, porque no hay de otra, hermanos. Nuestra responsabilidad se termina cuando enviamos discípulos a las naciones para glorificar el nombre del Padre. Entonces vamos a ver a esta iglesia modelo, la iglesia de Antioquía, un modelo de una iglesia enviadora. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 11, versículo 26, y después vamos a brincar a Hechos capítulo 13, del 1 al 5. Si hay algún inconveniente en la transmisión, diapositiva, solamente pues avísenme, porque no sé qué voy a seguir como hace 8 días, ya iba adelantado y no se veían las presentaciones, ¿verdad? Pero si todo va bien, seguimos adelante. Entonces vamos a Hechos capítulo 11, 19. Y vamos a ver las características de una iglesia enviadora. Si ustedes gustan abrir su Biblia en Hechos capítulo 11, aquí vamos a ver cómo es que llegó el evangelio a la ciudad de Antioquía. Vamos a brincarnos al versículo 19, 11, 19. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, fíjense de dónde nacía esto. Hubo una persecución que Dios levantó por medio de Saulo de Tarso
y salieron de Jerusalén y a donde fueron esparcidos iban anunciando el evangelio y llegaron a esta ciudad de Antioquía, una ciudad gentil, ya no de judíos, sino de gentiles. Y dice, y pasaron a Fenicia, Chipre y llegaron hasta Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a judíos, un poquito resistentes estos en hablarle a otras personas diferentes a ellos, de otras etnias, de otras culturas. Pero fíjese qué sucedió. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos. Ya es de otra etnia, ya no solamente son judíos, ahora son griegos, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Están predicando las buenas noticias centradas en Cristo y en lo que Él había hecho para salvarnos. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué sucedió? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí estamos viendo el surgimiento o el nacimiento de la iglesia de Antioquía, y se dio porque unas personas que salieron de su comunidad, de su localidad, fueron predicando el evangelio. Tal vez ellos no lo hicieron voluntariamente, sino que una persecución los llevó allá, pero de alguna manera Dios está detrás de esto para que su misión se cumpla. Y aquí estamos viendo que predican el evangelio en Antioquía y se establece una iglesia allí, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las características de una iglesia enviadora? Bueno, es una iglesia ya establecida. Necesita estar la iglesia local funcionando en un lugar, y es lo que estamos viendo, el nacimiento de la iglesia de Antioquía y su establecimiento ahí en esa ciudad. Segundo, esta iglesia tenía un ministerio de discipulado fuerte, hermano. Vean el 11:26. Si ustedes leen con Bernabé a esta ciudad y después ve la gracia de Dios, dice, yo necesito estar aquí donde Dios está trabajando, ellos necesitan ayuda, yo soy maestro allá en Jerusalén, así es que me mudo y aquí hago la misión de hacer discípulos. Dice que fue a traer a Pablo a Tarso y ahí los dos hicieron discípulos. Y en el versículo número 26 dice, vamos a leer desde el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Para qué? Fíjense. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que se había establecido ya en Antioquía y que estaba surgiendo. Necesitaban discipulado, necesitaban maestros, necesitaban líderes, necesitaban discipuladores. Y por eso llegó ahí, Dios envió a Bernabé y envió a Saulo de Tarso. Y dice, se congregaron ahí todo un año, dice, ¿y qué hicieron? Enseñaron a mucha gente, y fíjense, y a los discípulos, aquellos a quienes ellos les habían enseñado, los hicieron discípulos de Jesús. Gente que estaba conformada a la imagen de Dios, gente que estaba practicando las enseñanzas bíblicas, gente que estaba creciendo, gente que estaba madurando, gente que estaba reflejando a su entorno las enseñanzas de Cristo. Esos eran los discípulos. Y dice, y a los discípulos se les llamó, esta es la primera vez que aparece la palabra cristianos en la Biblia, dice, cristianos por primera vez en Antioquía. Recibieron el nombre de la gente que les rodeaba y dice, estos son cristianos, porque las enseñanzas de Cristo las reflejaban con sus acciones, con su manera de comportarse, con su manera de actuar. Ahí es donde las personas le dan el título a los cristianos. Como discípulos de Cristo estaban reflejando quién era Cristo, ¿verdad? Entonces tenían un impacto, había una transformación, no podía negar eso. Y tenían por eso un ministerio fuerte de discipulado. Si queremos imitar a esta iglesia, nuestra iglesia pues ya está establecida, ¿verdad? Pero tiene que tener un ministerio fuerte de discipulado si realmente queremos ser una iglesia enviadora al estilo a la iglesia de Antioquía, bíblica. Y dice el siguiente punto, tenían también un liderazgo maduro, un liderazgo fuerte. Y vamos a brincarnos al capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Le voy a dar lectura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, estamos hablando de la misma iglesia, pero ya años después, dice, profetas y maestros. Habían crecido tanto que no tan solamente había discípulos, sino había ya gente tan madura que era capaz de guiar a otros, discipular a otros. Ese es el resultado de un buen discipulado. Empiezan a surgir líderes. Y esos líderes, hermano, asumen responsabilidades en la iglesia de manera natural y empiezan a discipular a otros, a guiar a otros, de tal manera que se convierten en mentores, se convierten en maestros, en profetas.
Y aquí la Biblia enseña que tenían, esta iglesia empezaron 2, Bernabé y Saulo. Y cuando usted va a leer ahorita, ya había 5 líderes que estaban guiando a esta iglesia, dice la Biblia. Profetas y maestros, y fíjense cuántos nombra. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había 5 líderes que estaban a cargo o de responsables de esta iglesia, quienes estaban discipulando a otros. O sea, Pablo y Bernabé ya se habían multiplicado en otros y había un liderazgo fuerte, un liderazgo maduro en este hermano. Tenía ciertas características y era fuerte debido a su relación con Dios. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, si ustedes notan, hermano, esta iglesia con su liderazgo era fuerte porque tenía una relación con Dios fuerte. La Biblia dice que ayunaban. La Biblia dice que oraban. Es decir, tenían una relación íntima con el Señor. El Señor, es decir, tenían una actitud de servicio al Señor y le servían, le obedecían y le ministraban a Él, no a la gente, sino a Él mismo. Y estaban dispuestos a servir en donde Dios los pusiera. Esa es la actitud de un liderazgo fuerte. El Señor, Marcos 10:45, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hace un liderazgo, servir, hermano. Y ellos servían al Señor ministrando a otras personas, pero también ellos son sensibles a la guía del Espíritu, por lo que dice el versículo número 3. Dice que las manos, versículo 2, ministrando al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Estas personas eran sensibles a la voz del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Quiero elegir a Bernabé, a uno de ustedes, y también a Saulo, otro de ustedes, para una misión que los he encomendado y los cuales los voy a enviar. La iglesia acepta el desafío y obedece. Podemos ver que también son obedientes, ahí no está en sus diapositivas, pero ellos también son obedientes. Entonces, son sensibles a la guía del Espíritu Santo, escuchan la voz de Dios, pero también la obedecen y ministran al Señor en cualquier área donde los ponga el Señor a servir. En este caso, apartó 2 de ellos para poderlos enviar a las naciones. Entonces, para que una iglesia pueda sentir el llamado del Señor en ese sentido, hermano, tiene que tener estas características. Un liderazgo maduro, que tenga una relación con Dios, que esté orando, que esté ayunando, que esté ministrando a Dios, que sea sensible a su guía y obediente. Esas son las características de este liderazgo fuerte. Y también otra cosa que me llamó la atención cuando estaba estudiando este pasaje es que este liderazgo sabe trabajar en equipo, en unidad. Increíble. Cuando ustedes leen detenidamente este pasaje y ven a los 5 varones que eran los líderes de esta iglesia, si ponen atención, ninguno de ellos era de Antioquía. Todos venían de fuera. Habían llegado a Antioquía y sirvieron ahí en Antioquía, pero ninguno era nativo de Antioquía. Interesante. Otra cosa, todos ellos eran de diferente lugar. O sea, no todos eran del mismo lugar. Si hablamos de Bernabé, Bernabé era de Chipre. Si hablamos de Lucio era de Cirene. Manaén era de Jerusalén. Y Saulo era de Tarso. Eran de diferentes lugares. Y tenían, me imagino que diferentes costumbres, diferentes formas de hacer las cosas y a lo mejor algunos diferentes idiomas porque algunos eran africanos, o sea, de piel negra. Entonces, imagínate, un equipo tan diferente, con otros idiomas, con otras culturas, pero ¿cómo puede ser posible que lograban trabajar juntos? Trabajaban en unidad. ¿Cómo lo hacían? Bueno, todo dependía de su relación con Dios. Cuando una persona tiene una relación con Dios fuerte, hermano, ama a Dios, puede trabajar con cualquier otra persona y hacer equipo, no importa el color de su piel, no importa la cultura que tenga, no importa las ideas que esté sujeto a Cristo, a su palabra. Y eso es lo que nos une, hermano. Eso es lo que nos permite trabajar juntos, porque hacemos a un lado nuestras diferencias y nos centramos en los mandatos de Jesús
y eso es lo que nos puede ayudar a trabajar en equipo. Eso es muy importante, o sea, a pesar de ser tan diferente este equipo, pudieron hacer la misión. Y esto se parece mucho, hermano, a los equipos pues, que se están haciendo para alcanzar a las etnias no alcanzadas. Son equipos multiculturales, equipos son personas de diferente nacionalidad, diferentes costumbres, diferentes idiomas que se unen para poder llevar el evangelio a una etnia no alcanzada, y debería de ver que el problema más difícil es que ese equipo se lleve bien. Pero el problema no está en las diferencias que tienen, que uno es mexicano, que otro es americano, que otro no es sujetos a la guía del Espíritu Santo. No están con una relación con Dios, y como no están esto, a veces eso puede impedir que podamos hacer las cosas en equipo. Pero bueno, este equipo era así y trabajaba bien en la obra del Señor y estaban logrando que esta iglesia tuviera un impacto, y llegó el momento en el que el Señor dice, es tiempo de enviar a sus mejores hombres a los no alcanzados. Apártame a Bernabé y apártame a Saulo para la tarea que los ha encomendado. ¿Y cuál era la tarea? Y llegados a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y también Juan iba de ayudante. Y si ustedes se dan cuenta, aquí inicia el primer viaje misionero de Bernabé y de Saulo. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, hermano, de las características del envío. Y otra cosa más acerca de esta iglesia, sus características es que envían a sus mejores hombres a los no alcanzados. Hermano, Bernabé y Saulo eran líderes fuertes, y a esos Dios los apartó para llevarlos a las naciones, a las etnias no alcanzadas. Uno de los peros o algunos pretextos que pudieran haber puesto esta iglesia de Antioquía, ¿no? ¿Cómo a Pablo? ¿Cómo a Bernabé? Oye, no, llévate a otro, aquel que está ahí, y sin hacer nada ahí en la iglesia, pues ese que no está, pues mándalo a las naciones. No, dice que enviaron a los mejores. Y a lo mejor ellos dijeron, bueno, Señor, si te llevas, ¿quién va a ocupar el puesto de ellos tan importante? Van a dejar un hueco en el liderazgo. Que tenía un ministerio fuerte en hacer discípulos, no se preocupaban por eso, porque ya había gente lista para asumir esos puestos. Volvemos al punto importante de la misión, hacer discípulos. Entonces, cuando llega el momento de enviar a los mejores hombres, no hay problema. Está la iglesia lista para enviarlos. Y los envían, hermanos. A tal es así que les envían, dice en el versículo número 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué hicieron? Señor, ¿es lo que tú quieres? Los enviamos. Las manos y los despedimos. Adelante, Pablo, vayan a cumplir la misión que Dios les dio. Bernabé, vayan a cumplir la misión que Dios les dio. Tienen todo nuestro respaldo, tienen todo nuestro apoyo. Nosotros como iglesia los sostenemos. Es lo que está haciendo esta iglesia de Antioquía. Y aquí quiero enfatizar un poquito. Dice que imponen las manos. Eso es señal de autoridad y de respaldo. En la antigüedad, cuando imponían las manos a alguien, era para delegar una responsabilidad pública reconocida por la iglesia, y la iglesia se hacía responsable de esos hombres. En este caso, dio testimonio a la iglesia de lo que Dios había hecho, apartado a Bernabé. Y la iglesia está de acuerdo y envía a Bernabé y a Saulo, dándole la autoridad y el respaldo que necesitaban. Y dice que los despiden. Esta frase, los despiden, es importante. No nada más es decir, bueno, hermano, ya te apartó Dios, que Dios te bendiga y ahí nos vemos. No solamente es eso, hermanos, sino que la palabra despedir implica más allá, o va más allá de decir adiós. Tiene que ver con apoyar, con acompañar, con respaldar a la persona y suplir lo que ellos necesitan para cumplir la misión que Dios les ha dado. Por eso Dios no envía solamente a misioneros. Dios envía a la iglesia, y la iglesia envía a sus mejores hombres.
la función bíblica del envío es la iglesia enviando a sus mejores discípulos, porque la iglesia tiene un papel importantísimo en el envío. La iglesia tiene que sostener a sus enviados en oración, con finanzas, y tiene que pensar, hermano, cómo cuidar a esos misioneros, porque la misión es que en los países a los que van, a las etnias a las que van, haya creyentes que glorifiquen el nombre del Señor. Y para eso, como decía Pablo, se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha inversión de dinero. Entonces, eso es lo que aquí estamos aprendiendo. Ellos les despidieron. Hay otra palabrita, hermano, en el Nuevo Testamento que es sinónima de despedir y se llama encaminar. La palabra encaminar tiene que decir con proveer lo que se necesita para que ellos lleguen y cumplan con su misión. Entonces, no tenemos el tiempo para ver todas estas citas, pero si ustedes los leen con atención, cada vez que aparece la palabra encaminar, tiene que ver con una iglesia que está apoyando económicamente para que la persona que va de paso o la persona que va a ser enviada llegue al lugar donde va y cumpla con su responsabilidad. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de proveer tanto lo físico como lo espiritual y lo económico. Sostener la cuerda de esa manera, encaminar. Ustedes pueden ver nada, vamos a ver un pasaje en Romanos capítulo, me parece mejor el de Tito capítulo 1, Tito 3 del 13 al 14. Está muy clarito este versículo. Dice la palabra del Señor, Tito 3:14. Dice, desde el 13 voy a leer, hermano, 3:13, dice, a Cenaz, intérprete de la ley, y a Apolos, y aparece la palabra ahí, encamínales con que nada les falte. Pablo le está diciendo a Tito que cuando estas personas, estamos hablando de Cenaz y Apolos, iban a pasar por Creta, ahí donde está Tito haciendo la misión del Señor de establecer líderes y todo esto en la iglesia, dice, por favor, cuando lleguen ahí, provéeles, encamínales, dales todo lo que ellos necesitan para que cumplan su misión, suple sus necesidades, les está diciendo, de manera que no les falte nada, dice, y aprendan también los nuestros, está hablando de la iglesia que él está pastoreando en Creta, dice, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Es decir, la iglesia tiene que aportar, tiene que sumar a las naciones, dice, para que no sean sin fruto. Otro pasaje también bien clarito es el de 3 de Juan 1, 5 al 8. Nada más lo voy a leer para que se den cuenta de lo importante que el papel que juega la iglesia en el envío. 3 de Juan 1, del 5 al 8, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y fíjense lo que dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Recuerdan cuál es la base del envío? El amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor al perdido. Dice, han dado testimonio de tu amor, dice, y harás bien, y otra vez la palabrita, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje de llegar a los no alcanzados, porque ellos salieron, y otra vez, por amor del nombre de él, o sea, del nombre de Jesús, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan esta verdad. El de Romanos habla del apóstol Pablo que iba a España y tenía que ser encaminado también. En Corintios también habla Pablo de lo mismo. Entonces, ahí estamos viendo que esta iglesia tenía estas características. La iglesia estaba fundada, ya establecida. La iglesia de Antioquía tenía un liderazgo, tenía un ministerio fuerte de discipulado. Era una fábrica de hacer discípulos esta iglesia. Esta iglesia tenía un liderazgo fuerte debido precisamente a su relación con Dios y era un equipo de líderes que trabajaban unidos a pesar de sus diferencias.
Y vemos que esta iglesia también tiene la característica de enviar a sus mejores discípulos a los no alcanzados. ¿Cómo? Imponiéndole las manos, o sea, apoyándolos, respaldándolos y encaminándolos. Todo el tiempo del viaje, la iglesia de Antioquía se hizo responsable de sus enviados. Dios siempre envía a la iglesia y la iglesia envía a sus enviados. Nunca envía a los misioneros solos, siempre lo hace respaldado por la iglesia, por la importancia que tiene la iglesia en el envío de discípulos a las naciones. Entonces concluimos con lo siguiente. Hermano, yo soy salvo gracias a que alguien me compartió el evangelio. Como nuestra hermana Lolita en el inicio nos compartía quién le compartió el evangelio y cómo esa persona, nuestra hermana Dalila, conoció al Señor porque un misionero de Estados Unidos le compartió. Yo quisiera que pusieran en mente igual usted quién le compartió. Predicó a Cristo y gracias a eso usted es salvo. Pero ahora, hermano, tiene la responsabilidad de compartir ese evangelio con otros. Esa es la responsabilidad, porque Dios quiere que evangelicemos, que hagamos discípulos y enviemos esos discípulos a las naciones. Pero la misión empieza ahí evangelizando en nuestro entorno. Después, Dios proveyó a los hermanos y a las herramientas necesarias para, pues, discipularme, hermano. Recuerda quién le discipuló, quién le enseñó la Biblia, quién le ayudó a crecer, quién fue el ejemplo para su vida. Dios proveyó a esas personas para que usted creciera y madurara espiritualmente. Ahora usted tiene la responsabilidad de ser discípulos de otros. ¿A quién usted tiene que discipular? Nosotros en la iglesia tenemos ese ministerio de discipulado y ustedes posiblemente tengan ya discípulos. ¿Cómo están sus discípulos, hermanos? Tenemos que ser diligentes en discipular, no dar. La pandemia tiene que estar al pendiente de su alumno, de su discípulo. Y si usted no está siendo discipulado, hermano, pídale a Dios que le dé un discipulador. Pida discipulado, porque dentro de todo lo que hacemos creo que la clave es hacer discípulos. La pregunta es, ¿a quién estoy discipulando? Dios desea que su iglesia haga discípulos y envíe a sus mejores discípulos a los no alcanzados. La pregunta, hermanos, es ¿a quiénes tenemos que ir como iglesia? ¿A qué etnia para ir y predicarles el evangelio? Y segunda pregunta, ¿a quiénes enviaremos? Porque tenemos que enviar gente de nuestra propia iglesia. Durante estos años, Dios nos ha permitido conocer personas que están siendo obedientes al Señor y están yendo a otros países, a otras etnias. Y Dios nos ha permitido hacer alianza con ellos. Tenemos a la familia Ramírez Telles que ya están allá en Asia y están trabajando ya. Dios nos permitió, hermano, conocerlos, apoyarles, con la única finalidad de que alguno de nosotros, no sé en cuánto tiempo, pueda ir a esos lugares a ser discípulos también de Cristo. Posiblemente esas personas estén en nuestras iglesias, ¿no? No estoy dudando, están en nuestra iglesia, pero todavía no sabemos quiénes son. Y si el Señor empieza a poner carga en tu corazón, ahí hay un lugar que ya el Señor nos ha dado. Una etnia no alcanzada allá en Asia Central. Podemos ver también a nuestra hermana Malú que nos está dando y ahí tenemos que trabajar. No sé cuánto tiempo, pero ahí va a haber gente de nuestra iglesia que va a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque eso es la orden de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y también, hermano, pues nos ha permitido el Señor conocer a personas en el Círculo del Silencio aquí en México, donde hay estados de la República donde no tienen evangelio, o el evangelio es muy poco, hay poco índice de cristianos. Dios nos ha dado esos contactos. Y si Dios le está poniendo en su corazón a alguno de ustedes ir a esos lugares, pues hermano, ya nada más lo único que tiene que hacer es expresar y prepararse. Y tenemos que pasar este proceso, porque ¿quiénes fueron enviados? ¿Los recién convertidos? No, fueron líderes. Fueron personas que estaban formadas, discípulos de Cristo probados. A ellos se les envió a las naciones. Los mejores discípulos que tengamos. Si el Señor los aparta, tenemos que respaldarlos y enviarlos.
Porque si enviamos a alguien que no está listo, corre el riesgo que le pase lo que le pasó a Juan Marcos. A medio camino se regrese porque no aguanta la presión, o cayó en pecado, o hace barbaridad inmensa y se desperdician los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado a quién enviamos y prepararlo bien, ¿verdad? Eso es nuestra responsabilidad como liderazgo, de enviar a quien el Señor escoja y elija. Entonces, ¿quién serán esos enviados? ¿Usted, hermana? A lo mejor soy yo. ¿Quiénes serán esos enviados? Para terminar nuestra reunión, hermano, nuestra plática, tengo unas preguntas de reflexión para los grupos. El principio es: Dios desea que su iglesia haga discípulos y envía a sus discípulos a los no alcanzados. Creo que ese es el principio que el día de hoy vimos y no hay duda al respecto. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la pregunta que quiero hacer es la siguiente: que trabajar como iglesia para que esto sea una realidad. La iglesia cristiana bíblica, ¿en qué tiene que meter las manos? ¿Qué tiene que arreglar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que corregir? ¿O qué tiene que empezar a hacer que no está haciendo para que el envío de discípulos a las naciones sea una realidad? Es una pregunta que tenemos que meditar y reflexionar, hermano. ¿Dónde tenemos que mejorar? ¿Dónde tenemos que trabajar? ¿Dónde enviar discípulos a las naciones? Y la segunda pregunta es: ¿qué puedo hacer yo para participar en el envío de discípulos a los no alcanzados? De manera individual, ¿qué puedo hacer? A lo mejor usted está orando por misioneros. Excelente. Es algo muy importante que se tiene que hacer para enviar discípulos. A lo mejor usted está ofrendando. Excelente también. Es algo que tenemos que hacer para sostener la cuerda de los enviados. Pero no se ha puesto a pensar que a lo mejor Dios quiere enviarlo a usted. ¿Te quiere enviar a ti, joven, con tu carrera? Póngase a pensar. Eso es lo que el Señor quiere hacer, hermanos. ¿Qué puedo hacer yo para participar en el envío de discípulos a los no alcanzados? Mediten estas preguntas en los grupos de reflexión. Bueno, hermanos, pues no sé cómo les habrá ido en los grupos. No sé por qué se salen, la verdad. Se salen bastantes. Y los grupos quedan, pues muy reducidos. A mí me tocó participar con nuestra hermana Angélica y con Aurora. Creo que fue un tiempo muy bueno, porque siempre será bueno saber qué es lo que opinan. Ahora sí que llamémoslo así a nivel cancha. Siempre escuchamos la voz del pastor, escuchamos la voz, lo que nosotros consideramos como voces autorizadas, ya sea por su conocimiento o por su práctica. Pero siempre será interesante ver qué es lo que opina alguien como yo, alguien que tal vez no ha leído toda la Biblia, o alguien que tal vez no ha hecho viajes misioneros. Entonces, siempre este tiempo es reconfortante, siempre este tiempo será de edificación, y muchas veces es un tiempo lleno de retos, porque a veces, ahora sí que como se dice vulgarmente, nos decimos netas, ¿verdad? Respecto a cómo estamos. Una de las conclusiones que nosotros sacábamos, hermanos, en la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Platicábamos un poquito de por qué no buscar quién es el movilizador, tal vez del proyecto Kirguistán o el proyecto Cuerno de África. Tal vez yo no puedo ir ahí en estos momentos, pero una excelente forma de involucrarme directamente sería ver quién es el movilizador o la movilizadora, ponerme en contacto con esta persona y que esta persona me pase los motivos de oración, que yo me pueda empapar acerca de qué es lo que están haciendo en ese proyecto en ese momento. Esa es una forma muy práctica en la cual yo me puedo involucrar.
a veces nosotros decimos, y a veces nosotros reducimos nuestra participación a dos cosas, hermanos. La primera, me conformo con la información que envían en el boletín y 2 o 3 oraciones. Entonces tomo un tiempo, oro y se acabó. Pero si no envían información, entonces no oro por ese proyecto y no me involucro en ese proyecto. La otra es con mis promesas de fe. Pero como la situación en estos momentos está muy difícil, entendemos que mucha gente ha tenido problemas y no han dado sus promesas de fe. Lo entendemos a la perfección. Entonces, a veces, como solo reducimos nuestra participación a esas dos cosas, a ofrendar cuando me mandan peticiones y a orar, pero no puedo orar porque no tengo dinero y tal vez no puedo ofrendar porque no me envían la información. Entonces, como no tengo esas dos cosas, entonces, pues definitivamente quedo aislado. Una forma muy práctica sería involucrarme con el misionero, con el movilizador de algún proyecto y empezar a empaparme. Esa es una forma práctica. Y yo te aseguro que ahí es cuando Dios te va a empezar a enamorar de ese proyecto. Y es una manera práctica en la que nosotros podemos ingresar al mundo de las misiones de manera intencional. O sea, que nosotros entremos buscando hacer algo más. Es obvio que hoy en día no vamos a poder ir a África porque nuestra capacidad no nos da ni tanto económica ni nuestra capacidad bíblica tal vez en este momento. Pero tenemos que empezar. Y el apóstol Pablo dijo, me esforcé por llegar hasta esos lugares donde no había sido predicado el evangelio. Pero seguramente el apóstol Pablo tuvo un inicio y tal vez ese inicio fue un inicio muy, muy pobre desde nuestra óptica, pero tal vez ese inicio fue orando. Hermanos, si nosotros ni siquiera estamos orando, quiere decir que ni siquiera hemos empezado. Entonces, el asunto que vayamos o que seamos una iglesia enviadora, hermanos, déjenme decirles que estamos a años luz, pero necesitamos empezar. ¿Sabe, hermanos? ¿Les parece si oramos? Y después de esta oración, solo tengo un pequeño anuncio que hacerles y después estamos despedidos. Vamos a orar, les invito a orar. Bendito Dios, muchas gracias por este tiempo, gracias por la tecnología. Gracias, Dios, por el deseo de nuestro hermano Víctor de compartirnos tu palabra. Y gracias también, Señor, por la disposición de cada persona a dedicar un tiempo de manera intencional para escuchar tu voz. Dios, yo quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo estés recordando lo que hemos visto en esta hora, en este tiempo, y que refresques nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos seguir adelante. Tu iglesia fue constituida para una sola razón. Y si esa sola razón no la estamos haciendo, entonces definitivamente como iglesia estamos fracasando, Señor. Así que, Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que sigas refrescando y nos sigas retando. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, para terminar, solo tengo un pequeño anuncio por parte de mi esposa, por parte de Lore. Quiere darles gracias a cada padre de familia que tomó en serio o que se preocupó el día de ayer para que sus hijos estuvieran en la clase para la iglesia infantil. Esto lo van a estar haciendo cada 8 días, hermanos. He escuchado algunos comentarios y me dijeron que ese tiempo estuvo, aparte de muy divertido, fue muy edificante y fue retador para los niños. Jesucristo no se equivocó cuando dijo que teníamos que ser como un niño, que ese era un requisito. Y podemos ver que un niño tiene el deseo de crecer, tiene el deseo de aprender de Dios. Entonces, hermanos, nuestros hijos son nuestra responsabilidad, no solo de formarlos académicamente, también es nuestra responsabilidad
formarlos de manera espiritual. Y si nuestra iglesia o una persona o esta aplicación a través de nuestros dispositivos, Dios nos lo ha dado como una herramienta para la educación espiritual de nuestros hijos, aprovechémoslo, hermanos, de verdad. Apartemos ese tiempo y las actividades que dejen las hermanas en este tiempo, vamos a ayudar a nuestros pequeñitos a que las lleven a cabo. La invitación es para la siguiente semana. Creo que el horario va a ser igual a las 4 de la tarde. Ya tendrán noticias acerca de ello. Y hermanos, por favor, difundan, promocionemos nuestras reuniones, tanto nuestra reunión del domingo como nuestra reunión, o bueno, la reunión que van a tener las maestras los días sábados. ¿Sale, mis hermanos? Pues Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes. No sé si quieras agregar algo, Angélica, Víctor o Lorena. Sí, adelante, hermano. Solamente decirles el desafío, creo que fue muy claro. Si el Señor quiere que participemos en la misión es porque somos capaces de hacerlo a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Y el desafío es que muchos de ustedes, yo creo que el Señor ya les está diciendo, a lo mejor tú puedes ser esa persona que va a ir a Asia Central, a África, pero tienes que empezar a prepararte. O sea, ya. Eso es ya que el Señor empiece a trabajar en nosotros. Y otra cosa que quiero resaltar es la importancia de hacer discípulos. Creo que la clave está ahí, hermanos. De verdad, esforcémonos en hacer discípulos. Y de ahí van a salir nuestros futuros misioneros. No sé, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto tiempo, pero estoy seguro que de nuestra iglesia van a salir misioneros. Ya hay misioneros locales, gracias al Señor. Están nuestros proyectos locales, ya hay misioneros. Pero necesitamos misioneros transculturales. Y creo que hay una muy buena generación de jóvenes que han terminado por ahí carreras y todo esto que pudieran ser llamados por Dios para ir a esos lugares. Que nada más es cuestión de que ustedes digan, sí, Señor, soy obediente, y que la iglesia diga, los apoyamos. En nuestra iglesia tenemos la bendición de tener a 2 misioneros. Ustedes conocen a Edgar y Rubí, son 2 misioneros que están con nosotros y también ellos pudieran apoyarnos en todo esto. Entonces, mis hermanos, es lo único que quería agregar. Y pues nos vemos primeramente Dios el próximo sábado a las 4 de la tarde con nuestros hermanos de la iglesia infantil. Y que el Señor les bendiga y el próximo domingo a la misma hora nos vemos.